Juan Duque Oliva presenta Luz de Gas Radio, el podcast. Hoy en Luz de Gas Radio nos acompaña Alfonso Zurro, autor, docente y director de escena. Sus textos dramáticos estrenados y publicados superan la treintena, director de más de 50 puestas en escena de teatro, ópera y zarzuela, director de escena y dramaturgo de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, galardonado con más de 40 premios, aparte del reconocimiento de toda la profesión y el público, y desde 1989 ha sido profesor de dirección escénica, ocupando además los cargos de jefe de departamento, jefe de estudio y director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, autor de la obra Terapia para suspensos en interpretación que hoy destacamos de su extensa biblioteca. Un honor tener hoy con nosotros en Luz de Gas Radio a Alfonso Zurro. Muy buenas, Alfonso. Hola, muy buenas, Juan, ¿cómo estamos? Pues bien, no sé si alguna vez te dieron algún suspenso. Bueno, a todos nos han dado suspensos, por supuesto. Sí, es bueno llevar algún suspenso encima para reciclarte. Desde que estudiaste artes dramáticos, ¿han cambiado mucho los estudios de las artes escénicas? Sí, han cambiado muchísimo, muchísimo. Cuando yo estudié arte dramático aquí en Sevilla, pues había muy pocas asignaturas, eran muy pocas las horas lectivas y prácticamente los profesores no estaban, digamos, entregados de una forma total hacia el alumnado, sino que había una cierta relajación y tranquilidad en los procesos de enseñanza. ¿Y cómo crees, por tu experiencia, que debe ser un docente de escénica? ¿Se valora que el profesor, por ejemplo, se nutra profesionalmente de su trabajo artístico fuera de las escuelas, como es tu caso? Hombre, en principio yo creo que un profesor de artes escénicas, de teatro en este caso, tiene que saber muy bien lo que está ocurriendo en cada momento. Porque pensemos que un profesor empieza, digamos, con una metodología, pero esa metodología, tú lo sabes bien, puede quedarse muy antigua en muy poco tiempo. Muy antigua porque los tiempos cambian, porque el teatro varía, porque hay nuevas formas, nuevas fórmulas de entender el proceso teatral, tanto por parte de la creación como por parte de la recepción del público. Entonces el profesor, la profesora tienen que estar muy atentos a lo que está ocurriendo. Luego es cierto que si tiene experiencia y ha vivido y sabe lo que sucede a pie de escenario, en la calle y las problemáticas que ocurren, pues creo que iría mucho mejor la cosa. Por el contrario, Alfonso, también hay, como sabrás, muchos profesores que no han tenido una preparación académica, pedagógica, aunque sí han tenido experiencia y se creen capacitados para ponerse delante de unos alumnos ansiosos por entrar en el mundo artístico. ¿Crees que eso es suficiente? No, yo creo que no es suficiente. O sea, profesores, como decían el otro, a ver los haylos, de esas formas que tú defines claramente. Pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que hay que exigir más al profesor y sobre todo porque están en unas enseñanzas artísticas. Las enseñanzas artísticas de cualquier arte yo creo que se basan sobre todo en lugar de, aparte de teorizar y pontificar, etcétera, pero sobre todo se deben de basar en activar la creación del alumnado, en activarlo. Si tú no tienes conocimientos, es muy difícil que los actives. Los puedes activar de una forma, digamos, libresca, a partir de cosas que han leído en los libros, pero por experiencia profesional la distancia es mucha. O sea, no es lo mismo en cualquier enseñanza artística que el profesor tenga conocimientos de pintura, de música, de cualquier otro arte, que no los tenga. Que como Oscar Wilde decía en su famoso cuento, esto sería como el príncipe que todo lo aprendió en los libros. Y después que también hay que saber enseñar y tratar a los alumnos, ¿verdad? Porque además, no sé si estás de acuerdo, los alumnos de arte dramático son especialmente sensibles para poder sufrir una mala praxis. Sí, sobre todo por una razón, porque trabajan con emociones. Tú lo conoces perfectamente.
un actor, un intérprete, cuando se sube a lo alto del escenario, cuando estamos en un proceso de ensayos, es terriblemente frágil. Está en una búsqueda y en una búsqueda de un otro que no es el mismo. Está totalmente dándole vueltas a algo que tiene en su interior y que tiene que sacar. En esos momentos de fragilidad, yo siempre lo digo, uno puede darle un golpe a un actor, un golpe metafórico, en el mejor sentido, y lo puedes quebrar, lo puedes partir por la mitad, lo puedes desmoronar, puedes hacer lo que tú quieras con un actor o actriz en esos momentos, de esos procesos. Por eso yo siempre digo que a la hora de dirigir hay que tener mucho cuidado cómo se dirige, y a la hora de trabajar en los procesos de creación hay que tener mucho cuidado, porque la gente es frágil, es hipersensible, porque está en un proceso muy, muy especial que el común de los mortales no suele entender, pero nosotros que nos dedicamos a la profesión, y tú también, pues lo entiendes perfectamente. Has estado en la ESAT, por cierto, sin R, que no sé yo si se nota eso mucho, el de llevar o no llevar la R, Alfonso. Bueno, pues la R le viene a los de Madrid por Isabel II, que se la concedió, entonces pues tienen ahí el título de real. Pero si vamos buscando la primera escuela, el primer lugar donde se enseñó teatro, se enseñó normas de interpretación o líneas de interpretación, la primera se hizo aquí en Sevilla y la hizo Pablo de Olavide. Hizo una especie de escuela en un convento para preparar actores, porque él consideraba que una de las artes, él venía de Francia, era un afrancesado, una de las artes fundamentales eran las artes del teatro, y los actores tenían que estar preparados. Entonces, desde aquí de Sevilla, que nunca lo reivindicamos, tendríamos que reivindicar y ponernos la peineta y el moño y decir que la primera escuela de interpretación que hubo en España fue aquí, en Sevilla. Qué bien, orgullosamente sin R, pero la primera nada más. Decía que en la ESA has podido trabajar con los alumnos desarrollando textos dramáticos como terapia para suspensos de interpretación. ¿Cómo surgió esta aventura tan maravillosa que además se ha utilizado muchísimo en escuelas de teatro, en gente que la ha querido representar? Supongo que te llegarán a ti toda la gente que la montan, incluso en YouTube podemos ver muchas representaciones de la obra. Vamos a ver, yo a la hora de dirigir, por ejemplo, del proceso de dar clases de dirección, para que los chicos hicieran prácticas de interpretación, yo les solía escribir textos para que ellos los dirigieran. Le escribía textos breves que no están publicados, bueno, solamente creo que hay uno publicado, pero hay bastantes sin publicar de la época en que yo les escribía estos textos. Aquí lo que ocurrió fue que un grupo de alumnos se quedaron colgados porque estaban suspensos de segundo de interpretación, y no había profesores para ellos. Entonces yo me ofrecí, porque tenía horas libres, aunque no soy profesor de interpretación ni especialista en interpretación, pero dije que si querían, que yo podía echar una mano, y durante el tiempo ese que no tenían nada y que no hacían nada, pues que yo les cogía y les daba clases de interpretación. Me autorizaron eso, me autorizó el departamento de interpretación a que yo trabajara con ellos, me dijeron un par de cosas que era el temario que tenía que trabajar con ellos, y a partir de ahí me puse con ellos a trabajar. Pero mi sorpresa fue que en cuanto le pregunté el primer día que nos reunimos por qué estaban suspensos, empezaron a contarme sus penas y sus tragedias de suspensos. Y entonces descubrí, bueno, pues que tenía que escribirle cosas, y yo lo que tenía que hacer era ponerme con ellos a trabajar para que sintieran lo que es estar en un escenario y quitarles, digamos, toda esa tragedia de lo que significa el suspenso, y liberarlos del suspenso, y que disfrutaran sobre todo de lo que era el teatro. Qué generosidad más grande, Alfonso, de verdad, es increíble. En ti es normal, pero después no es muy normal tampoco encontrártelo por ahí, sobre todo de la calidad con la que tú haces las cosas. ¿Hay muchos suspensos que no deberían serlo? Hombre, yo después de ver a estos, eran 8 los suspensos que había, en principio eran 7, y luego uno
que era un súper suspenso de eso, que ya estaba abandonado, se enteró que yo iba a trabajar con los suspensos que estaba dándole clase y consiguió que le dieran, digamos, como otra prórroga más, le dieran desde la Junta de Andalucía. Entonces, con estos 8 suspensos, yo no entendía por qué estaban suspensos, porque yo los veía muy bien, disfrutábamos mucho trabajando, se entregaron, al principio entraron con muchas dudas, no pensaban, yo les animé y les dije que íbamos a hacer un primer trabajo en el primer trimestre, que lo íbamos a exponer al público, y en el segundo trimestre íbamos a hacer otro como mínimo. Entonces me miraban como diciendo, este hombre está loco, y además ellos no habían subido nunca al escenario ni nada, porque también una de las cosas desgraciadas que hay, que los alumnos se pasan un par de años, 2 o 3 años en arte dramático y no suben a escenario ni se implican en procesos de creación ni nada de eso. Pero bueno, yo los impliqué y empecé a llevarle primero lo que yo llamaba unas retahílas escénicas, que eran para que ellos descubrieran que suspender no era malo y que había habido grandes suspensos en la historia del teatro, del cine, que habían tenido pues reconocimientos de Oscar, de Goya, de muchísimas cosas, y sin embargo los habían suspendido y que no pasaba nada. Entonces era un poco revalorizar todo eso. Fue la primera etapa del trabajo que hicimos. Luego después, una segunda etapa, ya les escribí monólogos para cada uno, para que cada uno no le echara la culpa del suspenso al profesor, sino que siempre encontrara, digamos, como una excusa muy divertida para descubrir que siempre hay otras circunstancias, que no es el profesor, siempre hay otras circunstancias que te llevan al suspenso. Y por último, una vez que teníamos todo ese material, para exponerlo al público, me inventé un profesor que se llamaba Slith, creo que era Constantin Slith, que era un profesor que no existía, lógicamente, pero que venía a hacer un cursillo con suspensos para explicar sus teorías dramáticas. Y entonces, a partir de ahí, pues ya se armó todo y se hizo la presentación al público en un trimestre y quedaron todos muy satisfechos, y en el segundo pude ya hacer otras cosas todavía más complejas con ellos, como fue hacer ya un montaje sin ninguna palabra ni ningún texto, para que descubrieran también que la palabra, la palabra muchas veces no es nada importante, lo importante es el gesto y una comunicación corporal y gestual que cuente una historia. El ojo del profesor, de un director, para ser neutral, porque dependen mucho los ojos que te vean, ¿no? Sí. Los ojos que te vean son fundamentales. O sea, nosotros cuando estamos, yo como director ahora dirigir un texto, o como profesor cuando estoy viendo a unos alumnos interpretar o hacer una escena, estoy siempre ocupando el punto de vista de un espectador. Entonces yo intento liberarme de este profesor sacerdotal que está por encima del bien y del mal y está flotando en el aula. Yo soy, en esos momentos que estoy viendo a unos alumnos hacer una práctica que me están mostrando, quiero ser un espectador y quiero sentir la recepción de lo que me están dando esos alumnos. Por eso, cuando yo les planteo dudas o le pregunto dudas, no son solamente las que pudiera tener un profesor, son las de un posible espectador que está ante eso. Entonces, yo creo que muchas veces ocurre que el profesor o los profesores en las enseñanzas artísticas se suelen poner una corona de laurel en la cabeza, sentarse en una especie de trono y ver desde esa altura o desde esa grandeza que le da el ser profesor, ver a los alumnos. Quizás se deberían ir un poco más a tierra y ponerse a la altura de lo que debería ser un espectador. ¿Qué consejo daría a los alumnos de arte dramático que se encuentran con unos suspensos y no saben qué hacer? Bueno, pues si no saben qué hacer, pensarlo muy claramente y decir, esto no es nada, esto ha pasado, esto no va a volver a pasar. Creer en sí mismo, uno tiene que creer en sí mismo. Cuando uno se dedica a actividades artísticas, tiene que creer en sí mismo, porque nos van a dar muchos palos de un lado y de otro. Entonces hay gente que te va a considerar que está muy bien lo que haces y otro que está muy mal, pero hay que seguir adelante. Nuestro proceso de aprendizaje muchas veces va dirigido como para que seamos excelentes, y a lo mejor no es necesario ser excelente, lo que es necesario es ser
honrados, trabajadores, sinceros, honestos, y quizá a lo mejor no lo premia más el público, porque muchas veces estamos buscando, los alumnos buscan excesivamente unas originalidades que les son ajenas a la hora de los procesos de creación. Tú que has visto tantas vidas lanzarse a este mundo, ¿vale la pena? Sí, 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 sí. A cada uno nos llama una cosa y nos han llamado una cosa. Si te ha llamado y te han empujado y el destino, las circunstancias, de pronto caes en este mundo y te atrapa y te envuelve, tienes que lanzarte. Tienes que lanzarte, pero sí o sí. Aunque te tropieces, aunque te caigas, aunque te creas que no te vas a volver a levantar, aunque estés trabajando de camarero, pero sabes que eres actor y que vas a ser actor y que vas a salir adelante, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. O sea, es que si no uno, bueno, no es vivir de sueños, es vivir dentro de lo que cada uno quiere ser. Y hay que entender que esto, aparte de todo lo que entendemos por artístico, que se sublima, etcétera, es un trabajo. Y es un trabajo donde un actor tiene que estar en su papel, un director tiene que dirigir lo mejor que pueda, el dramaturgo escribir, etcétera, etcétera. Cada uno tenemos nuestras competencias en este trabajo. No podemos finalizar, Alfonso Zurro, sin alabar el trabajo que estás haciendo con la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, donde nos descubre que aunque pasen los siglos, los conflictos casi siempre son los mismos. Sí, desgraciadamente solamente hay que leer un poquito de las cosas escritas hace ya más de 2000 años y de pronto descubres que hemos avanzado muy poco, porque el ser humano sigue con las mismas pasiones, con las mismas debilidades, con las mismas flaquezas y con las mismas grandezas. Entonces, hemos avanzado mucho técnicamente, se sigue avanzando mucho técnicamente, tecnológicamente, pero humanamente seguimos siendo de la misma materia. Y por cierto, uno de tus últimos trabajos es sobre los últimos homosexuales ajusticiados en Sevilla. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre este tema? Bueno, pues este es un tema que me llegó a mí por primera vez, como por casualidad, sobre dos ajusticiados que hubo en Sevilla en el año 70. Fueron los dos últimos ajusticiados a Garrote Vil en el año 1960. Años después volví a conocer más del suceso y bastantes años después, como 20 o 30 años después, me enteré ya que eran dos homosexuales. Empecé a entrar en la hemeroteca. Descubrí que es porque los habían detenido, los habían juzgado y los habían condenado a muerte y los habían ajusticiado, que había sido en la Plaza Nueva, según las noticias, habían asesinado a un policía armada en un intento de atraco a un hotel. Pero pasó el tiempo y de pronto me encontré una noticia de un sacerdote que se había jubilado y demás, y le habían hecho una entrevista muy larga en un periódico de aquí de Sevilla, y en esa entrevista comentaba que uno de los peores días de su vida fue el día que tuvo que atender a estas dos personas cuando estaban en capilla antes de ser ajusticiados. Entonces él contaba que eran dos personas muy frágiles, muy sensibles, que solo se pasaron toda la noche gritando que eran inocentes, que eran inocentes, que eran inocentes, y que no paraban de llorar y de gritar que eran inocentes, y que él no podía entender cómo esas personas, según contaban, habían tenido una metralleta, habían ametrallado a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya me decidí a rebuscar por archivos militares, por arriba, por abajo, hasta que fui encontrando documentación, más documentación, más documentación, y ya pude un poco esclarecer los sucesos que habían ocurrido, y de ahí decidí. Todo esto me llevó un tiempo de más de 2 años, estuve más de 2 años en este lío, y ya lo ordené dramatúrgicamente y escribí un librito, no con intención de llevarlo a escena, sino con intención de contarlo dramáticamente, pues yo lo que escribo es teatro, de contar los sucesos, lo que habían ocurrido desde el momento que habían ocurrido y cómo habían terminado. Y son unos sucesos que esta ciudad ha mirado hacia otro lado. Sevilla es una ciudad que se acuerda de lo bueno y que olvida lo malo. Y unos sucesos terribles, muy terribles, donde dos personas inocentes las llevaron a Garrote Vil. Y es una obra de teatro. ¿Y está ya publicada, Alfonso?
Sí está publicada, la publicó una editorial hace un año, una editorial de Málaga, y la obra se titula Invierno en Sevilla. Bueno. Porque todo el suceso es muy rápido, tiempo muy rápido. El suceso ocurre en noviembre, los detienen en diciembre y en febrero los ajustician. Pues habrá que buscarlo porque yo estoy ansioso ya por leerlo. El teatro, Alfonso, tiene que tener una misión, ¿verdad? Es importante. Bueno, yo creo que el teatro, la misión básica del teatro desde que surgió eran contar historias. O sea, yo creo que nosotros tenemos que contar historias y que no se nos olvide eso, porque muchas veces estamos en una época donde hablamos nosotros mismos demasiado. Entonces vemos muchas obras de teatro donde realmente se nos olvida que estamos contando historias, estamos, digamos, jugando, jugueteando en torno a nuestros yos, nuestras investigaciones, nuestras pequeñas cosas, pero se nos olvida contar historias y que tenemos que contar historias para emocionar y conmocionar a los que la van a ver. Entonces, si nuestras historias no tienen parte de emoción, parte de conmoción, parte de sentir de ese pueblo, de ese espectador que va a estar viéndola, pues se quedan vacías y se quedan hueras. Entonces, si miramos a los orígenes del teatro, en el teatro griego, pues era un teatro pegado al alma y al espíritu de esos seres humanos que contemplaban el espectáculo. Pues finalmente, ya Alfonso, para despedirnos, ¿qué haría por mejorar este universo de las artes escénicas? Bueno, para empezar, tendríamos que empezar por Andalucía, cómo mejorarlo. Yo creo que tú has vivido y yo he vivido tiempos donde fueron, digamos, muchos, bastante mejor de lo que está sucediendo ahora mismo. Había un teatro público que era el CAT, había un centro de enseñanza, aparte de la Escuela Superior de Dramático, que era muy importante, que era el Instituto del Teatro. Pues eran otros tiempos y todo eso se ha ido perdiendo. Ahora mismo los presupuestos para artes escénicas son bajísimos. Cada vez se van perdiendo más espectadores. Los teatros andaluces de las capitales, de las grandes capitales, e incluso de las capitales de Sevilla, solamente programan 2 o 3 días por semana, cuando nosotros hemos conocido teatros como el Lope de Vega, que su programación era de martes a domingo y se descansaba el lunes, pero cada vez se va a menos. Ese reduccionismo tiene que pararlo alguien, y que lo puede parar son solamente los que tienen el poder político y el poder de los teatros, porque no olvidemos que todos los teatros públicos, todos, lógicamente, porque son públicos, pero quiero decir, la mayoría de los teatros son públicos y están en manos de la administración, o sea, de nuestros políticos, los que nos gobiernan, y ellos tendrían que cambiar esto, porque cada vez vamos a menos. Pues Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer escucharte, como ver representada alguna de tus obras, como leerte, que a mí personalmente me da, si me permites, una sensación que es como cuando te metes en la cama con las sábanas blancas recién puestas, limpias, impecables. Pues eso, cuando leo una obra tuya me parece que es un gustazo, Alfonso. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, hasta ahora. Lars de Gas Radio.